Bienvenidos a otro episodio más del podcast y si empezamos de nuevo. Hoy estoy de manteles largos con un gran amigo. Tiene más o menos unos 3 años que tengo de conocerlo. No es de aquí, de la ciudad de Guadalajara, viene de Chiapas. Creo que de las conversaciones que hemos tenido, pues ahora sí que me ha dejado bastante aprendizaje. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, bien. Gracias por venir y gracias por invitarnos también a este espacio, que la verdad, pues hemos platicado con Diego que es algo que siempre pensamos que pues será algo que nos da de alguna manera una voz, ¿no? Para poder decir lo que pensamos, lo que sentimos. Justo antes de que llegaras le decía, oye, creo que no hemos mencionado la magnitud de lo que es y de lo que vamos a platicar, que al final de cuentas, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Que es nuestra familia. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí. No, pues encantado yo de estar acá y pues de estar en su espacio, de estar en comunicación con ustedes, de tener a Diego de amigo, de conocerte ahora a ti y pues de abrirme las puertas, ¿no? De su familia, de su confianza, de sus experiencias. Y creo que de un tema que es bastante interesante, profundo y que también puede ser de ayuda para quien nos ve allá afuera, ¿no? Que es el matrimonio, los hijos, la crianza afectiva, todo este desarrollo que se lleva con el tiempo, el cómo también vienen de un lugar que no es como el suyo precisamente, pero cómo se van adaptando y cómo hacen una muy bonita familia en este nuevo lugar, ¿no? Y ahora sí que como dice el canal, ¿no? Y si empezamos de nuevo, lo están haciendo bien y ya tienen tiempo logrando. Hola, muchas gracias así que por invitarnos a tu proyecto. La verdad que creo que es una plataforma para poder evidenciar, exponer y platicar a la gente que le interesen, ¿no? Los temas que manejas en tu podcast. Muy contentos de poder eh, discutir, debatir, incluso posicionar algunas de nuestras ideas que quizás nos han funcionado en el inicio de un nuevo arranque, que no ha sido sencillo, pero que creo que vale la pena cada lucha que se hace día a día. Muchas gracias, mi chava, y pues estamos aquí para poder compartir nuestras vivencias como familia, nuestros errores y que quizá alguien pueda aprender de ellos y que podamos tener una muy bonita charla. Muchas gracias por la confianza y bueno, pues adelante con la historia. A ver, entonces son de Chiapas, vienen acá a Guadalajara, más o menos en qué año, cómo es que se logran vincular, encontrarse en este camino. Y digo, sabemos, ¿no? Que una persona tiene un camino, luego otro, y llegan y en algún punto de esta trayectoria de vida se unen, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se Sí, conocieron? este, fíjate, nosotros somos de Chiapas, como ya lo dijiste. Eh, en Chiapas es bastante complejo últimamente o en los últimos años el tema de un desarrollo incluso más en el tema económico incluso por la situación que había en nuestro estado y que hay estados con más potencial en el desarrollo para, para, para el futuro, ¿no? Entonces, Caro nosotros nos conocimos en Tuxtla, pero ella ya vivía aquí en Guadalajara. Yo tenía un tema de, de poder y tener las ganas de, de venir a vivir a Guadalajara. Entonces, pues nos conocimos, así que podíamos contar nuestra historia, pero híjole, es súper larga. Pero creo que dentro de lo más preciso es que ella me impulsó mucho en un nuevo comienzo, porque yo no tenía un trabajo estable como tal. Había muchos proyectos, pero no un trabajo estable como tal en Chiapas. Y ella me impulsó, ¿no? Que ella estaba acá, que había otro panorama, pero yo también traía una situación bastante compleja, ¿no? Caro me conoce y cuando mi hija tiene 5 años. Yo en ese momento estaba pasando por una situación incluso legal, en tema de discusión de la guardia y custodia de mi hija. Yo tenía mi primera pareja, tuvimos una hija, pero yo siempre quise quedarme con mi hija por
crecimiento, por el amor y demás. Entonces, era más complejo venirme a vivir a Guadalajara sin alguna tutela legal, ¿no? Entonces ahí comienza la retórica de nuestro nuevo comienzo y, y posicionando eso con Caro, me vine a vivir aquí a Guadalajara para buscar un mejor futuro para mi familia y es ahí donde comienza la historia y quisiera que continuara. Gracias, Diego. Pues sí, mira, realmente cuando nos conocimos, tal cual lo que comenta Diego, ¿no? O sea, él estando allá, yo estando acá, empezando de nuevo de alguna manera. Cuando él plantea la idea de poder venirse a vivir a Guadalajara, pues nuestra primera plática ya seria, incluso muy al inicio de nuestra relación fue Victoria, ¿no? Fue la parte de yo no puedo estar sin ella, no puedo vivir sin ella, luché mucho por ella para pues dejarla, ¿no? Y renunciar a ella. Y ese era de alguna manera un no negociable, ¿no? Que siempre entendí y que siempre respeté. Sin embargo, pues sí me planteé esa parte, ¿no? De, bueno, es venir y es comenzar desde ya la familia, tal cual, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que me considero bastante responsable en esa parte de los niños, que creo que los participantes que estamos dentro de una niñez vamos a fungir un papel súper importante en ellos. Entonces, platiqué con mis papás, les planteé la situación, conocieron a Diego, se enamoraron de Victoria minuto uno. Entonces, em, pues de alguna manera era buscar el camino que para ella fuera el más estable, el más sano, porque iban a hacer muchos cambios, iba a pasar de estar de mamá y papá en Chiapas, abuelos que eran parte de alguna manera de la crianza, a estar aquí con alguien completamente nuevo, con otras ideas, con otra mentalidad, otras ideologías, que pues nunca había tenido la experiencia de ser mamá. Entonces sí fue como una plática bastante seria. Diego siempre fue muy, muy claro en, pues ella es primero, ¿no? En esta parte. Afortunadamente creo que nos entendimos en esa situación. Y pues bueno, al final de cuentas, las cosas se fueron acomodando, se fueron dando, fuimos como tratando de encontrar el camino paralelo entre pues, lo que yo soy, él es, en lo que pensamos de la crianza, de los niños, porque pues no empezamos de una manera tan convencional de novio, novia, y pues después te casas y después ya vienen los hijos, ¿no? Entonces, digamos que nos adelantamos a ese paso y lo teníamos que tratar de llevar de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues empezamos a estar juntos, suceden por ahí unas situaciones con la cuestión de su mami, que por ahí yo creo que el más indicado para platicarlo es Diego. Y pues bueno, ya la siguiente parte es ser como tal ya una familia, con Loreta, que empieza a ser el cuarto integrante dentro de la familia. Pero bueno, la parte ahí que es como importante del cómo se detona todo es la situación antes de que Victoria llega. Y pues bueno, esa creo que sí es importante que la platique. Es un tema bastante profundo porque, como lo dices, ¿no? No convencional y no como excluyente, sino mm, por lo regular suele la gente pensar que el común denominador para formar una familia es dos personas, tal vez no tengan compromiso, no una responsabilidad o alguna historia previa y se unan en un camino, ¿no? Y a partir de eso empiecen una relación. Y acá fue el tomar decisiones, el poner justo, sabes que estos son unos no negociables, esto es muy importante para mí y le entramos, no le entramos, lo decido, me gustó, creo que puedo desarrollarme ahí, o sea, es un ejemplo de vida difícil, no convencional y hermoso a la vez. Y, o sea, yo cuando platicaba con Diego de estos asuntos anteriormente, de cuando ya éramos más conocidos, sí era una historia que por ahí tenemos algo en común en cuanto a esa historia, ¿no? También de las situaciones legales y los hijos. Entonces fue como un vínculo y dije, oye, tu historia es fructífera, es bonita, es una historia a lo mejor que yo no he podido hacer, porque yo no pude lograr, y el verlo replicado en ti o espejeado en ti, la verdad es que me honra decirlo y pues es muy padre que sea ahora sí que un padre presente y con esta parte de la custodia y que actualmente también es un tema que allá afuera, pues hay muchos hombres que queremos ser papás y de cierta o alguna manera
no se puede, ¿no? Por términos legales o por algunas otras situaciones, ¿no? Por eso también menciono que es un tema muy importante y actual, ¿no? Sí, si quieres, te comparto, o sea, para que tu público entienda del tema o de nuestro contexto, es eh, cuando yo conozco a Caro, yo tenía un proceso en el cual mi hija tenía casi 5 años y de sus 5 años de vida, 4 años había vivido conmigo, ¿no? Más bien 5, pero 4 solamente conmigo. Desde el primer año, su mamá, eh, ahora sí que se bajó del avión, eh, pues por situaciones personales de ella, ¿no? O sea, la verdad es que tuvo sus decisiones, ¿no? Pero a raíz de eso, tampoco dejaba en claro qué posición quería hacer con su hija, porque estaba presente, a veces no, a veces sí, entonces estaba siendo un poco complicado. Yo nunca renuncié a ella y, y bueno, ya después tuvimos un tema de guardia y custodia al año y medio de vida de Victoria, el cual el dictamen sale favorable hacia mí y, y desde ahí construimos una infancia como yo veía, ¿no? De mi perspectiva de hombre, eh, que a veces somos más complejos, ¿no? No somos tan prácticos, no somos tan, incluso hasta del tema de, de, De de, cariño. de cariño, ese calor, ¿no? Y siempre tuve claro que para poder eh, tener una crianza y yo poder rehacer mi vida, tenía que encontrar una mujer que estuviera dispuesta a poder estar en mi sintonía y que no solamente fuera de momento, ¿no? O sea, que sí quisiera quedarse para yo no tener para que Victoria no tuviera otra consecuencia más, en un despido o en un duelo más, ¿no? Entonces, ya fue que conocimos a Caro y sí, como tú lo explicas muy bien, el tema de las familias, ahora sí que no convencional de mamá, papá y de ahí arranca la familia, creo que este tema en México está sucediendo mucho. A mí me ayudó mucho la asociación, una asociación que preside y quisiera esto compartirlo, es mi amigo José Luis Ochoa, que es No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos. Hace todos los casos es un tema de poder. Yo, papá, no puedo ver a mi hija porque la mamá no me lo permite, entonces necesito que la justicia pueda intervenir y poder, pues, ver a mi hija, ¿no? Los días que sean necesarios para poder tener la convivencia y que el niño, y más bien siempre bajo la estricta concepto de el bien superior del menor. Sí. Entonces, no es un tema de poder pelear con la pareja o con la otra persona, ¿no? En este caso, hay muchos casos ya en esta asociación que son más papás demandando tiempo con sus hijos que incluso mujeres, ¿no? Que es lo normal o lo que se venía dando, ¿no? Hoy creo que hay muchos padres que están creyendo ser responsables y a veces no se les da la oportunidad. Y también contamos con mujeres que buscan estar con sus hijos, pero el papá a veces usa alguna herramienta que tenga de cualquier sistema o el aparato eh, Algún de resquicio gobierno legal. exactamente para poder frenar esto. Y al final de cuentas eso no nos da una perpetua felicidad para los niños, o sea, siempre va a ser un tema y eso es lo que debemos de entender. Entendimos, Caro y yo, que el comienzo, yo traía una bola de nieve de poder situaciones superar, el moverme de Chiapas a Guadalajara, el adaptarme, el conseguir trabajo, el que no hubiera un tema, pues, más en materia legal, en donde yo pudiera estar faltando por haberme llevado a mi hija del estado y traerla aquí. Y entonces todas esas situaciones, pues yo realmente, pues, ahora sí que me encargué de hacer las cosas bien,
busqué a una persona que me llenara y que yo pudiera ser también partícipe de buena forma en su vida, y es con Caro con lo que ahora sí que nos llenamos las expectativas de muchos proyectos, de muchos sueños, y empezamos. Y creo que de todo lo que hemos creado, incluso en mi primer trabajo aquí en Guadalajara, que es el que aún tengo, creo que también es término de un sacrificio que tuvimos al venir, ¿no? El no conocer la ciudad, el de esperar o el preparar todo para cuando mi hija viniera, porque tuvo que esperar a que terminara el kinder para poderle ingresar aquí a una primaria, y nuestros tiempos estaban muy apretados, sin familia, sin Un apoyo. un apoyo de decir, estamos chambeando y puedes ir por Victoria a la escuela, o sea, ese tipo de cosas. Claro, todavía no tenía su consultoría, entonces, o sea, empleada. Y esos temas creo que los hemos abordado con decisiones, así que la mayoría correctas, y es lo que nos ha traído acá al construir una familia, considero que está con muchos eh, errores o áreas de oportunidad que aprender, pero con bastante conciencia de que incluso con el amor, desde el amor y por el amor que nos tenemos, eh, crear con mucha conciencia eh, dos infancias, porque ahora ya somos cuatro, ¿no? Loreta viene y hace un complemento perfecto para Victoria. Y creo que la protagonista de todo, o sea, a veces Victoria entra en crisis de poder decir, oye, mi mamá, qué rollo, Eh, dónde está. Bueno, mi mamá le dice a Caro también, y digo, lo quiero expresar así porque es como se dice, como lo dice ella y lo maneja, y, y por qué ella está más presente que mi mamá. Entonces, cuando todas esas sombras aparecen, construimos desde el amor y desde que tenemos que construir una mujer, desde los cimientos. Al final de cuentas va a ser una mujer. Hoy es una niña, pero con muchas preguntas, y eso tratamos de cuidarlo eh, en este, en este, en este círculo familiar, ¿no? Pero es un tema que no había hablado desde que sucedió, desde hace 9 años. Victoria tiene 10 años. Yo nunca había hablado del tema abiertamente. Cuando vine a Guadalajara y cuando iba a entrar a la primaria Victoria en un ciclo escolar de agosto, que son las vacaciones largas, su mamá biológica me pidió que fuera unos días de vacaciones con ella, pero ya no la devolvió. Entonces pasé 3 meses, la pasamos 3 meses buscándola por todo el país, porque sabíamos que vivía en Monterrey, pero Monterrey era muy grande, es una ciudad como Guadalajara. Entonces, ahí tardamos 3 meses para poder encontrarla y que la autoridad hiciera valer la guardia y custodia que tengo para poder regresar al vínculo familiar al donde pertenece Victoria. Digo, la historia la quisiera contar de otra forma. La verdad es que es algo que hemos buscado, y a veces he sido criticado o hemos sido criticados porque queremos buscar a la mamá para que esté presente, pero pues ella tendrá sus razones de la forma en que quiere o no quiere estar. Estemos o no de acuerdo, no podemos hacer más, y tampoco no tengo el poder suficiente para poder decirle a mi hija, pues es que la verdad es así, o sea, ella se maneja así, pero todo nuestro amor te lo estamos depositando en ti. Quisiéramos cambiar la situación, pero no se puede ahora, eh, pero no va a quedar de nosotros el rechazar una llamada de tu mamá, que a veces no somos dioses para saber quién se merece una oportunidad o no. Yo creo que desde un raciocinio egoísta no se merecería alguna oportunidad por muchas faltas que ha hecho, pero creo que siempre la tendrá mientras estemos en esa sintonía, claro y yo, de cuando ella quiera, aquí vamos a estar, porque ponemos y situamos
el bien superior del menor, siempre para que pueda crecer con amor, que es lo que hoy en día nos hace falta mucho como país, pues. Es algo fuerte el caso. Muchas gracias, Diego, por compartir nuestra experiencia, Aaron, también, por abrirnos las puertas, pues ahora sí que a esta experiencia de vida, a esta formación de esta bonita familia, de esta gran familia, ya de 4 integrantes actualmente. Y me gustaría rescatar algunos puntos antes de Sí, claro. continuar. Y es esta parte del amor. Cuando uno pone en primer lugar el amor, buenas cosas se empiezan a construir. Que va a haber baches y dificultades y claroscuros, sí es evidentemente que pasa, como aquí, como en otras familias, ¿no? Y no lo vamos a negar, ¿no? A veces luego queremos engañarnos con que tenemos una familia bien ideal y bien perfecta y demostrar allá afuera que nos validen también, ¿no? Que esa familia está súper genial, ¿no? Pero el hecho de ustedes venir acá y reconocer y platicar, es platicar una realidad que existe, al menos en el país, no sé a otros niveles, pero en el país es algo que se vive todos los días. Y que cuando construyes con amor, que eso es algo que se nos olvida, porque luego a veces ponemos, creo que los resentimientos, los roces, eh, a carencias, etcétera, no construimos, bueno, podemos construir, pero no necesariamente lo que estamos construyendo viene tan sólido como lo que tienen ustedes ahora, ¿no? Y cuando ponen el amor en primer lugar, en este caso pusieron a Victoria, pues sí, pues la prioridad fue ella, la prioridad en ningún momento de tú, Diego, como hombre, como padre, fue ella y encontrar a una persona que te cubriera a ti, te acompañara a ti y que a la vez abrazara también lo que eres tú en tu totalidad, ¿no? Que es esa pequeñita. Y tú también, qué padre que decidiste formar con Diego este vínculo, con ella también. Así que eso es algo muy admirable, ¿no? Porque generalmente es al revés, ¿no? Siempre las mujeres tienen como cierto vínculo ya previamente y el hombre es el que viene a apoyar o a sumarse, ¿no? Sí. Y acá es algo diferente, pero sigue estando muy bien con la parte desde el amor. Así que muchísimas gracias por comentarlo. Hay otra parte que me gusta de esta historia, que en algún momento Diego me platicó. Me dice, ¿sabes? Había algo en particular de Caro que me gustó, y esto fue que ella nunca me dio un motivo de desconfianza. Cuando me dijo eso, Diego, fue como, yo quiero eso de requisito en mi vida, ¿no? Fue como, si algún momento me llegó a vincular con alguien más, es una característica que me gustaría que tuviera esa persona, ¿no? ¿En qué fue? En el sentido de, primero, como pareja, de esta parte de dos personas, pero también de que Diego tenía una responsabilidad, un vínculo ya, y fue el cómo tú te sumaste y el cómo abrazaste también a esta pequeña. Sí, si yo te dijera que todo fue color de rosa, la verdad es que te mentiría, pero creo que viene desde el hecho de una adaptación, ¿no? O sea, imagínate, tenía que replantearme el escenario de ser mamá, prácticamente. Así, o sea, de despertarte, siempre lo digo así, un día me fui a dormir, y siempre me desperté y era mamá de una niña de 5 años. ¿Y por qué tal cual ser mamá? Porque Victoria, desde que me conoció, un día que salimos, fuimos a la playa juntos los tres, me preguntó si yo iba a ser su mamá. Entonces, imagínate la impresión, ¿no? O sea, yo sabía que ella sentía que necesitaba llenar ese espacio de su vida con algo, ¿no? Con alguien en este caso. Entonces, lo traía ahora sí que de primicia el hecho de tomar esa decisión al final de cuentas. Y bueno, te digo, platiqué con varias personas, con algunas que vivían escenarios parecidos, con mis papás. Mi papá tiene una hija de su primer matrimonio y fue como un punto de referencia. Mi mamá como el jugador que iba a ser yo en ese momento. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo visualizaste? Digo, en este caso mi hermana no vivía con mi papá, entonces había un pequeño distintivo, ¿no? Pero al final de cuentas, em, creo que algo que siempre le he agradecido a Diego, y si no, ahorita lo recalcaré,
es la confianza, ¿no? Porque hoy que está Loreta, lo pienso al revés y digo, si él hubiera sido la persona que hubiera llegado, ¿cómo me hubiera sentido? ¿Hasta dónde hubiera permitido? ¿No? ¿Cuál hubiera sido los límites que hubiera puesto? Y realmente aquí nunca hubo un límite, ¿no? Fue fluyendo como de una manera muy orgánica, en el sentido de que Victoria vino, se sintió en casa, ella no era como una persona que estuviera como en la timidez de no quiero hacer nada, o no me da miedo hacer las cosas, o pedir, las cosas, ¿no? O sea, siempre vi eso en ella, ¿no? Como sentirse como en un ecosistema que era propio para ella, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en una expectativa de que siempre habría querido tener algo así, ¿no? Estar en casa con mi mamá, mi papá, con mis compañeritos, no lo sé. Yo visualizaba eso, ¿no? Sería interesante preguntarle a ella cómo lo vio, pero al final de cuentas creo que era muy importante hacerla sentir así, ¿no? Había pasado una situación bastante, yo creo que traumática con todo lo que sucedió, de lo que Diego compartió. Entonces, de alguna manera, era imprescindible tratar de buscar la estabilidad y con ella lo hemos platicado varias veces y la pongo como un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás en la playa o bueno, estamos nosotros en la playa y estamos construyendo un castillo de arena. Ujú. Entonces vienen las olas y nos lo tiran. Ok, ajá. Y volvemos a construir y nos lo tiran. ¿Qué sentirías si tú fueras la que está construyendo el castillo? No, pues me molestaría. Bueno, prácticamente esa es el día a día, ¿no? Buscar hacer los cimientos sólidos, que tú estés tranquila, que tengas una estabilidad. Digo, es un diálogo que pareciera que no lo entiende una niña de 10 años, pero para toda la historia que ella tiene, te cacha perfectamente qué es lo que queremos decirle, ¿no? Creo que la parte del amor, del diálogo, yo soy fiel creyente de hablar, creo que hasta aburro de repente. Soy de esas mamás que me gusta explicar por qué te está pasando esto, por qué no debe de pasar esto, o por qué no te dejo hacer esto. Nunca te lo prohíbo porque soy tu mamá, es más bien, no quiero exponerte a estas situaciones, no quiero que te pase esto, Ujú. no quiero que te lastimes. Entonces, creo que el primer paso con ella fue ganarme la confianza de que ella se sintiera como pues, alguien protector para ella o una persona más. Y en algún momento me tocó platicar con su mamá y dejé en claro que no venía a a ocupar el lugar de nadie. Ese Victoria era el que iba a decir quién es quién en su vida, ¿no? Y eso es algo que respeto mucho porque es la historia de mi hija, no es la historia de su mamá, ni la historia mía, ni de Diego, ni de nadie, ¿no? Cuando ella tenga una edad considerable, dirá, bueno, voltearé a ver y esta es la persona que estuvo aquí, es la persona que estuvo aquí, entonces respeto mucho el proceso que ella vive, me gusta hacerlo así porque al final de cuentas, como mujer, creo que es muy importante que ella tenga su propia identidad, que tenga sus propios cimientos, que el día de mañana que la soltemos hacia el mundo, ella recuerde esto, ¿no? O sea, y se sienta en confianza y sienta que puede venir a casa o que nos puede contar las cosas o que tome buenas decisiones. Y cuando no las tome, pues también, ¿no? O sea, Que sepa que es un lugar seguro, ¿no? exactamente. Y ha sido todo un proceso. La verdad es que llevamos juntas, ahora sí que lo digo mamá e hija, aparte de propiamente su papá, de su hermana, llevamos juntas casi 5 años ya, y ha sido bastante interesante crecer con ella. Ha sido muy bonito, ha sido una escuela muy grande para mí como mamá ya ahora de una bebé que la tengo desde el día uno hasta sus 2 años y medio. Pero Victoria ha sido una escuela muy interesante y muy importante en mi vida, ¿no? Te marca em, muchos, muchos puntos que deberían de ser importantes en la mente de cualquier persona hoy en día. No, ni siquiera si eres papá o no, hoy en día, ¿no? Si eres parte de la vida de un niño, así seas tío, sobrino, amigo, lo que sea, creo que es importante entenderlo, validarlo, darle voz y voto. A mí nunca me ha gustado de nosotros nos hablamos y tomamos decisiones y ya eso es lo que se hace. Algunas cosas a lo mejor sí, pero algunas, muchas otras, me gusta involucrarlas, nos gusta sentarnos y decir, oye, esto va a pasar por esto, cómo te sientes, qué ves, qué no ves. De repente a lo mejor no está de acuerdo, pero de repente como que sí nos cacha por qué lo queremos hacer. Entonces, no buscamos borrar esa imagen de su vida, de su mamá biológica, más bien queremos que ella decida en su momento qué quiere hacer con esa imagen, con esos sentimientos, con esa persona
es una situación complicada que a lo mejor nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? Por mucho que queramos, por mucho que le movamos, por mucho que platiquemos, los sentimientos complicados, buenos, bonitos, que ella pueda tener, pues en su momento lo resolverá con ella. Pero al final de cuentas, ese es como un lado B del cassette de Victoria, ¿no? Pero el lado A es una familia, una casa, sus peluches, su cuarto, su hermana, su tía, eh, su familia, sus amigos, sus abuelos, sus abuelos, ahora sí que del lado de su papá, mis papás que le hablan, la ven, hijita, te queremos, te extrañamos, la adoptaron desde el día uno, Victoria se va a querer súper fácil, entonces mi mamá ve que sufre, sufre con ella, la abraza y llora, entonces Sí, de alguna manera siento que para el día de hoy, a sus 10 años, creo que ha encontrado su lugar, creo que ese es el mejor regalo que le puedo dar, porque sería muy triste yo creo que para Diego, para mí, que no supiera ni quién es, ni cuál es su historia, ni hacia dónde va. Entonces, creo que ha encontrado su lugar eh, y ha sabido definir quién es Victoria, ¿no? Incluso en algún momento, eh, ay, no sé si debas decirlo, en algún momento me platicó que ella quería cambiarse el apellido. Entonces, para mí, imagínate, fue algo impactante. Em, pero eso, ¿te imaginas? Habla de una identidad, ¿no? Incluso por ahí platicamos en algún momento con unos amigos de Diego que vivieron una situación así en el cambio de apellido y cuando nos lo platicaron, a lo mejor nosotros no le habíamos dado la importancia así o el significado que ella nos quería plantear, pero cuando platicamos con estas personas entendimos que ella estaba buscando justo eso, ¿no? Una identidad propia, sentirse parte de. Entonces está cañón cómo ella ha analizado, racionalizado todo esto, a pesar de su corta edad, ¿no? Entonces, sí ha sido ahora sí que todo em, un arco iris, ¿no? De muchos colores, en donde ha habido todos los sentimientos, de todas las emociones y de todos los sabores también, ¿no? todos los matices. Sí, Oye, completamente. qué padre porque lo que comentas, ¿no? O sea, apenas les iba a preguntar esta parte de relacionamiento infantil, de educación, pero ya lo dijiste todo. ¿No? Entonces, en la plática, en el desarrollo mismo, pues, de la familia, de estar con ella, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que a veces la educación viene como mucho desde la imposición, mucho desde yo soy aquí, la mamá, y tienes que, o el papá, y te tienes que acatar a estas circunstancias, y esta actualidad, y este presente. Pero desde una manera como muy recia, muy dura, ¿no? Y acá lo han sobrellevado de una manera amorosa, ¿no? Yo conozco un poquito más a Diego, y Diego es amor y paz, ¿no? O sea, A veces. sí hay estrés laboral, ¿no? Pero en cuanto toca la puerta de su casa, en cuanto toca los temas familiares, es totalmente, no cambiante, pero es totalmente amor. Y creo que es algo de lo que me hace estimar a Diego, ¿no? Ese vínculo de que digo, oye, Diego es un gran papá, Diego es un gran esposo, o sea, y la historia de vida y el hecho de pararse todos los días a dar el ejemplo, a estar como un papá presente, o sea, no es fácil. Y más con los tiempos, ¿no? Luego que a veces tenemos ahí un trabajo, llegan y tareas y cosas juntos y etcétera, lo que involucra tener una familia, o sea, Diego está ahí, ¿no? Tú también, pero sí es esta parte, ¿no? Qué bonito que han venido educando, abrazando todo y todo lo que es el núcleo familiar, ¿no? Los papás, ahora sí que la demás familia, que siguen creciendo, o sea, que todo esto es en pro, no solamente de la comodidad y de que ella va agarrando por una identidad, sino de que sí hay un verdadero amor y algo interesante ahí detrás de todo esto, ¿no? Que es familia. O sea, lo que estaba comentando, a ver, y lo que estás comentando tú del tema del amor, hay momentos como papá que, o sea, no eres omnipotente de no cometer algún error, ¿no? Las emociones, el estrés y todo malamente, ¿sí? Recae en el momento de llegar y decir, oye, basta, ¿no? Y poner mano dura. Creo que no hay un papá que no pueda comentar eso, pueda negarlo. Sí, a veces sí, y al momento
de dar una orden o ser un poco brusco, llega el arrepentimiento porque tú no querías actuar así, pero a veces estás rebasado. Sí sucede, pues, o sea, sí, Sí, sí sucede, pero creo que la mayoría de las veces tratamos de enfocarnos en lo que ellas quieren, ¿no? Las niñas y lo que les beneficia. Yo esta chamba, este jale, dijeran por ahí, no hubiera sido sencillo, o sea, no hubiera sido nada fácil para mí si yo no estuviera con una mujer como Caro. O sea, la verdad, pues, es evidente que yo no hubiera podido, pues, o sea, en algún momento debí haber buscado o hubiera buscado a alguien que tuviera los principios, la moral y ética para poder ser responsable de lo que yo más amo en ese momento, ¿no? Que le entrego a mi familia, eran 2 integrantes. Y luego hablaba, Caro, del tema de castillos de arena en el mar, o sea, ahora sí que voy a abundar un poquito más, es lo que tenemos mes con mes cuando se aparece un mensaje de la mamá para decirle que la va a ver y no la ve, ¿no? O sea, no cumple esa palabra. Y lo detectamos porque empieza Victoria a tener arranques de rebeldía y contestaciones un poco raras. Ya sabemos que sucedió, ¿no? Entonces, la última vez lo solucionamos muy padre, te lo voy a platicar, se lo voy a platicar aquí a tu público. Nos metimos al cuarto, pusimos música, le dedicamos una canción cada uno, lloró, 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 y listo, ¿no? O sea, listo en la herida. Repito, no vamos a limpiar esto, esta huella que hay en Victoria, ¿no? O sea, lo vamos a hacer más sobrellevadero. más sobrellevadero. Y, eh, y también creo más, o sea, yo soy una persona que cree mucho en el poder femenino, o sea, creo mucho en el poder femenino de muchas mujeres que son ejemplo de absolutamente en un país como México que, bueno, un matriarcado marcado desde mi abuela, ¿no? Mi abuela le dio de comer a 7 hijos y sacó adelante a todos, y luego las mujeres también iban a chambear, y marcado el que los hombres iban a estudiar y las mujeres iban a trabajar y a atender a los hombres, ¿no? Viene mi mamá, también tiene un ejemplo bastante par, pero ahí se rompe una cadena. Nuestros papás, o sea, mi papá y mi suegro son papás que eh, también traen ese objetivo, ¿no? De poder contribuir a su esposa, a su mujer, o sea, son muy, muy creyentes en el poder femenino y saber si saben ese concepto, o saber si lo identifican, pero creemos mucho en el tema de la mujer. Yo estoy convencido que en una organización, en un grupo social, debe haber una mujer para poder tener, a ver si no me funa tu comunidad varonil, pero debe haber una mujer que nos pueda orientar y dar el norte de versatilidad en mi toma de decisiones, de prudencia y de responsabilidad, porque el hombre traemos un instinto ahí animal medio raro que nuestro equilibrio es eso. Y si no encuentras un equilibrio o una mujer que te dé equilibrio, porque incluso puede serte o terminar muy mal, ¿no? El objetivo, y yo me pregunto si hubiera elegido a una mujer o me hubiera elegido a mí una mujer que no tuviera esas características, tal vez Victoria y yo estuviéramos distanciados o que me hubiera querido convencer para entregársela a su mamá nuevamente y hubiera sido desastroso sin darme cuenta, ¿no? Y a todo esto va que a veces posicionamos estas pláticas y yo no lo había querido decir porque creo en esto o no lo había querido comentar abiertamente.
eh, independientemente que la mamá de Victoria, eh, cada que puede sacar un tema sobre mí es ofensivo, eso, pues, ya me lo sé, o sea, y antes me enganchaba, hoy no, o sea, hoy no hay credibilidad, porque se perdió mucha credibilidad de la gente que le creía a ella por todos los antecedentes. Mi idea no es pelear con ella, ¿no? O sea, jamás. Al contrario, le he buscado amigos, fuimos a Monterrey y tengo allá unos muy buenos amigos, que van a ver el podcast, y Víctor y mi Coquis. Saludos. Saludos. Eh, Estos chavos los fuimos a ver, a mi amigo Cristian Macías también, que son chiapanecos viviendo en Monterrey, o sea, no son regios, pero tienen una situación de vida que similar a la nuestra, ¿no? De venir a Guadalajara y construir tu camino y empezar. Y cuando vamos a ellos, el pretexto es visitar a ellos, pero como allá está la mamá, buscarla. Ujú. Y lo vamos a seguir haciendo. Y mis amigos de verdad me decían, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Güey, no se merece. No está bien. Y dije, no, no puedo decidir esto yo, o sea, no estoy viendo por mí, estoy viendo por Victoria. Porque yo sé que al verla también me emociona. Eso no lo voy a cambiar, o sea, hay cosas que no voy a cambiar por mi orgullo, por mi ego, por mi enojo o por mi rencor. No voy a cambiar. Si ella lo siente y lo va a sentir, ahí vamos a estar. Entonces, también buscar la visión de la mujer. Victoria, a veces en la sombra de la noche y de su dolor y de su recuerdo, es esto de mi historia, ¿no? Mi historia así de, ching, o sea, que mi mamá no está aquí, pero está mi mamá, Caro, y vivimos en Guadalajara, no veo a mis abuelos, o sea, muchas cosas, pero si le damos un poquito la vuelta, que a veces es la perspectiva que nos hace falta como mexicanos darle a toda la situación en el día de hoy. Si le damos la vuelta, es una historia muy chingona. Sí. ¿Sí me explico? O sea, es una historia que incluso y ya le digo que me debe dar algunos créditos cuando esté más grande, que, que nos deben dar créditos. Vamos a volver a Netflix. Porque, ¿sabes qué? O sea, que diga, el posicionar una historia no como víctima, Sí. sino como triunfo, como orgullo, como su nombre lo dice, victoria. Eso es, a ver, yo viví en esos escenarios, pero todo estaba alineado a mí, a cuidarme a mí. Y eso está más chingón. O sea, suena, si lo vemos de esa forma, todo está cuidado hacia ti. Está perfectamente condicionado a tu espacio, a tu crecimiento. Y cuando ella lo pueda entender, que ojalá lo pueda entender de la mejor manera, se creo que será una gran victoria para ella. Hablando de Victoria, que es su nombre de Victoria, hay una anécdota que Caro y yo este, ¿Tiene? tenemos, Ok. más ella, ahorita la De hecho, platica ella. ni te la platiqué yo. No me la platicó ella, me la platicó mi suegra, pero te la platiqué. Sí, fíjate que cuando mi mamá conoce a Diego y entra Victoria ahora sí que a la escena, en ese momento como que mi mamá analizó la situación, conoció y demás, y todo esto y pasó, ¿no? Ya cuando estamos pues ahora sí que en este escenario de ya vivir juntos, de estar con las niñas y demás, aquí no estaba Lorenta, todavía estaba nada más Victoria. Un día mi mamá se acerca y le platica a Diego y le dice, ¿sabías que Caro pensó en algún momento que si tenía una hija quería que se llamara Victoria? Wow. Y si tenía un hijo quería que se llamara Diego. Y le digo, no es mi hijo, pero me mandaron a mi Diego. Y sí, con Victoria fue muy duro el asunto porque fue como, fue una elección, ¿sabes? Es muy diferente ser mamá por esas son elecciones muy distintas, ¿no? En la Sí, sí, cuestión biológica, de conexión biológica que traes ya intrínsecamente con un bebé, con una bebé en este caso, a la construcción que hice con Victoria, ¿no? Y mi mamá se quedaba maravillada porque
ve a Victoria, ve nuestra dinámica, ve cómo somos, de que a veces somos amigas, a veces nos peleamos, a veces estamos carcajeándonos, a veces le hacemos maldades al papá, a veces de todo un Sí, poco. Y me ha pasado incluso que hay gente que me dice: "Oye, ¿cómo se parece a ti?". Y yo, okey, pero sí me han dicho: "Es que ya tiene como mimetizó contigo", ajá, ¿no? sí, Entonces está curioso porque al final de cuentas, biológicamente no estuve ahí, pero al final del día la historia me tocó. genéticamente sí. No, yo creo que la decreté en algún momento Ajá, sí. y Pues, llegó. Y eso sí, está o bien sea, padre lo que o dices. sea, eso es lo terrenal, Ajá, pero si hablamos en lo cósmico, que es o sea, fue fuerte, Qué fuerte. sí. No, sí, es que luego nos ponemos a ta- Me platicar imagino. sí. tal vez no sé tanto como tú, mi chava, pero este, yo creo mucho en el tema de las energías, el tema de incluso el poder elegir algunos destinos o que tengamos algunas misiones y desde ahí se abre otra perspectiva. O sea, imagínate que mi suegra me dice, cuando Caro estaba adolescente, que en su futuro era, sí, yo tengo una hija que se llama Victoria. Mi primera Wow, hija le voy a llamar Victoria. Y si es niño, le voy a llamar Diego. Chava, o sea, tenemos a todos les digo, tenemos en el INEGI registrados miles de Neymar, no, Pelé, Pelé, o sea, nombres sí, así súper, súper, como para que concluyas con Diego y Victoria, ¿no? Victoria y Diego, o sea, me explotó la cabeza y por supuesto que en el día a día construimos desde lo terrenal los proyectos que queremos consolidar, pero desde lo cósmico buscamos todos los días encontrar el objetivo que nos ayuda a trascender como seres y como almas en este plano. Yo creo que por eso estamos qué hermoso que juntos. eso que acabas de decir. Así es. Y es que es algo que no, o sea, voy a decir algo que espero que no me funen, pero es que cuando partes de algo tradicional, convencional, descartas ciertas cosas que no van o no están o ni siquiera las consideras porque no las ves por seguir conservando esa tradicionalidad. Y el hecho, por ejemplo, de ustedes es algo que no fue lo tradicional y están involucrando ciertas cosas que no están en esta tradición, pero, o sea, cómo abonan al desarrollo de la familia y cómo abonan al desarrollo de la victoria. O sea, lo que comentas es algo trascendente porque dejamos de ser pareja para procurar amor. Amor como lo tienes con tu familia, con tus papás, con tu hermana, con todo el mundo, pero esos límites que a veces luego uno establece por default, los brincan y trascienden de esa manera. Así que el hecho de que veas una perspectiva cósmica y todo eso, sí hay un tema ahí por ahí interesante en base a cómo uno va construyendo la dinámica sobre los sistemas familiares y hay otra parte, pues ahora sí que por decisión, ¿no? Hay otra parte que también comentabas, ¿no? El respaldo que Caro te ha dado. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Un hombre, y no porque suene machista o algo así, sino que tenemos el respaldo de una mujer a un lado, no atrás, a un lado de nosotros haciéndonos fuertes. Y sin ese respaldo no podríamos, la verdad, en la vida salir o sobrellevar ciertas situaciones. Y energéticamente también viene un análisis, ¿no? Eh, ¿Cuántas familias o cuántas parejas, inclusive antes de llegar a ser familia, la mujer ocupa la energía masculina y el hombre la femenina, y luego llega un punto de ese trayecto donde se separan, ¿no? Y acá parece que lo han sabido sobrellevar y tú le abonas y luego le pone otro poco y luego otro poco tú y así, y se han construido bastante. Lo que en algún momento también comentábamos es súper importante ese apoyo y súper importante que estas cosas, am, pues a lo mejor un poco loco decirlo, nos ven allá afuera y nos dicen, es que, ¿cómo se pone a hablar de energías?
No, o sea, son cosas que sí son trascendentes y que sí abonan, ¿no? Y está tu experiencia, ¿no? O sea, cómo en algún momento de tu vida dijiste, oye, yo quiero un Diego y una Victoria. Y mira, o sea, pudo haber sido decreto, pudo haber sido alguna dinámica familiar, pudo haber sido algo cósmico, pero hoy lo tiene. Y me honra decirlo, o sea, es una muy bonita familia. Muchas gracias, Chava. La verdad es que creo que aquí hay que aprovechar, o sea, es donde podemos decir que a mis suegros, gracias, ¿no? Por criar a una mujer, así que completa, con muchas virtudes y con mucho, eh, no, con bastante vocación de buena persona y con la voluntad de ir aprendiendo día a día. Y gracias a mis papás porque, digo, o sea, todo lo que yo quería con Victoria, lo vi, ¿no? En algún momento y fue el reflejo de mis papás, ¿no? De ellos y nuestros papás. Creo que mucho habla del cimiento de ellos y todo mi agradecimiento para mis suegros, por supuesto para mis papás, que fueron los que nos dejan la semillita de poder construir a su forma, ¿no? A su forma y a sus herramientas y a sus tiempos, que quizá nadie les dijo cómo educar, pero lo hicieron y te apoyaron. Creo que, y vamos con lo cósmico, ¿no? O sea, creo que Sí, es sí, sí. de generación en generación, porque probablemente no hemos hablado en muchas ocasiones, mi mamá, su mamá, tuvieron una situación similar de crecimiento de infantil, de juvenil, de chambear desde chavitas. Y nuestros papás, huellas de abandono, o sea, huérfanos de papás, muy chicos, o sea, los dos, ¿eh? Y yo platico con mi suegro y es una extraordinaria persona, o sea, mi suegra que me está viendo me va a decir, mira, mira, solo habla de él, pero mi suegra y yo tengo, Se va a sentir. mi suegra y yo tengo, Tienen su diálogo. tuvimos algo que ver en alguna vida pasada, mi suegra y yo, o sea, éramos, Un o era mi vínculo. mamá, o algo así, o era mi jefa, no sé qué era, o yo era su jefe. Y digo, mi mamá que siempre ha sido bastante eh, correcta, correcta, eso es la verdad. Mi papá es mi brother, mi socio, mi carnal, puta, mi mejor amigo. Eso, agradecerles a ellos porque, puta, sin ellos nosotros no tuviéramos el privilegio de poder tener una visión de construir, de crear y de creer lo que queremos consolidar. Gracias, Diego. Gracias, Caro. O sea, hoy nos vamos con un muy bonito ejemplo de cómo se construye una pareja, de cómo se lleva una educación un poco no convencional, como lo decíamos, no tradicional, y de cómo con el paso del tiempo y los retos que se han presentado, todo va enfocado al amor, todo va enfocado a no solamente verse a sí mismos como pareja y como familia en estas 4 personas que la componen, sino en sus bases, ahora sí que en sus raíces. Y sobre todo pensando como que no solamente es hasta aquí esta familia, sino posiblemente van a crecer y al rato van a tener nietos y esta educación pasarla y trascenderla a las siguientes generaciones. Les agradezco mucho por ahora sí la experiencia y me gustaría que nos dejaran como algún tip, algún consejo sobre 2 cosas. Una, parejas, es cómo se unen más, cómo sobrellevan este tipo de situaciones, estas dinámicas. Y 2, algún tip o alguna enseñanza que esta educación, esta crianza también afectiva, desde el amor, los haya marcado y que digan, esto es para compartir y ojalá lo puedan replicar allá y les funcione. La primera, en cuestión de pareja, creo que las conversaciones incómodas son difíciles. Creo que nadie es fan de ellas, pero son muy sanadoras y creo que salvan mucho más de lo que puedan echar a perder. Entonces creo que esa sería la parte de parejas.
aquí nos ha tocado tener muchas conversaciones incómodas que pues, nos han llevado a estar donde estamos, entonces bastante reconfortante, nos hemos sanador, nos hemos escuchado, hablar, dejar que hable, eh, saber cuándo guardar silencio, cuándo no es necesario decir lo que tienes que decir, porque a lo mejor lo único que vas a causar es lastimar y estaba de más, ¿no? Entonces, esas conversaciones incómodas con mucho respeto y con mucho amor, creo que eso sería algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Y en cuanto a la crianza, creo que en todo el podcast no me detuve a hacerlo, pero este es el momento ideal. Em, en algún momento sería para mí que para los hijos, que los papás puedan demostrarles su amor de alguna manera más allá de los regalos y demás, o sea, la presencia, el demostrarte que soy incondicional para ti, creo que es lo mejor. Y yo tuve el gran ejemplo cuando lo conocí. Yo conozco a Diego desde hace muchos años, no tengo ningún recuerdo de él, más que el hecho de cuando publicó en Facebook que había ganado la custodia de Victoria, y es todo lo que me acuerdo de él de hace 10 años. Entonces, eso me quedó muy grabado en mi mente, y creo que para Victoria puede ser algo importante decir, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre luchó por mí, siempre me acompañó, y esa es una vara altísima que ella va a tener el día de mañana cuando busque una pareja o quiera formar una familia. Entonces, para un hijo, el reflejo tan incondicional de un papá, de una mamá, pero en este caso quiero resaltar la parte de un papá con una hija. Creo que es algo, un regalo muy bonito que uno le puede dar a los hijos, eh, porque a lo mejor nosotros damos por hecho que saben que los amamos, pero esas acciones tan grandes o tan pequeñas, más allá de los regalos, creo que los nutren y los reconfortan mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, esas dos son. Muchísimas gracias. 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 Dieguito, Rápido, en el como tema, tú quieras decirlo, en el, en, cósmico. en el tema de pareja, entender que no somos, o sea, un error que cometimos no sé decir un error, alguna decisión o algo, cuando hay algún detalle, algún problema entre parejas, entender que la otra persona es, o sea, es terrenal, o sea, sí, a veces, a veces elevamos o se elevan en un matrimonio o en una relación de pareja, elevamos temas sin relevancia, se hacen una bomba atómica, ¿no? Esos temas, entender que la otra persona trae un diálogo, no es perfecto, trae estrés, trae entender. Y creo que sí, a mí no me gustan las conversaciones incómodas, no soy fan de ellas, pero creo que es algo de lo que he aprendido con Carlos y liberador, ¿no? O sea, bastante liberador. Dormir, antes de dormir, si estás peleado o están disgustados, no dormirse así, está en la acostado. Creo que eso sería eh, el primer punto. Y en el segundo tema de la crianza, eh, creo que debes de estar presente de la forma en que tus hijos te vayan dando la pauta, ¿no? O sea, que realmente puedas entender que quizá eh, ellos quieren un barco de papel y que tú lo dibujes, entonces va a quedar más grabado no en la acción que fuiste a alguna tienda de juguetes y compraste el mejor barco, sino que le pintaste en el barco, por ejemplo, mis hijas, yo y claro, estamos juntos en este barco y lo dibujé. Cuando ella crezca, crezcan ellas van a decir, puedo que mi papá me dibujó en un barco y estábamos todos. Pero esos detallitos que no hay mucho costo, ¿no? Ahorita nos envuelve todo y más a los niños les envuelve eso, pero creo que hay una parte cósmica, ujú, y bastante energética en donde podemos demostrarle el cariño, porque aparte es interesante, no sabes en tu linaje qué sorpresas te puedes encontrar con tus hijos espiritualmente. O sea, en el caso, Victoria, el lugar que llega es así las luces.
sea, es luz, pero es chiquita, o sea, siempre lo he visto. Es un resplandor increíble. Pero Loreta trae un tema ahí que estoy descifrando, pero hay una sorpresa ahí, hay algo que lo estoy descubriendo. No sé decirlo, pero es. Y eso son las cosas que solamente vas a reconocer y conocer cuando estás en presencia. Exactamente. Eso es mi. Chao. Muchas gracias por. No, bien. Qué hermoso lo que han estado construyendo, qué hermoso lo que tienen hoy y seguramente va a ser algo fructífero y también, pues, ¿qué les digo, no? Ya entre lo espiritual, entre lo de pareja, entre lo amor, entre los hijos, todo eso, o sea, por algo están juntos, no es cosa de 5 años, a veces es cosa de antes, que hoy los tiene acá y que posiblemente los va a llevar a más adelante, ¿no? Y esperamos que así sea. Diego, Caro, muchísimas gracias por abrirse, por comentarnos su historia, por sus vivencias, por ahora sí todos los consejos que nos dan, indirectamente y directamente también. Y pues agradecerles, ¿no?, la participación. Y amigos, creo que hoy planteamos un tema importante, interesante, que vivimos muchas personas, que también nos marcan y también, pues ahora sí que no olvidarnos de los hijos, ¿no? Que también a muchos hijos les pasa esto y tienen esta situación y que posiblemente, si tú eres papá o mamá, a lo mejor sí des el cambio de chip, la vuelta, y esos rencores, esas equivocaciones, si así quieres verlo, no los pongas sobre la mesa ni sobre tu tela de juicio, sino cambies ese chip y pongas a tus hijos, tu hija o tu hijo en primer lugar y empiecen de nuevo a construir una familia más unida, una familia con más amor, desde el amor y orientada a que no solamente vamos a ser en este momento presente, sino pues que va a haber más familia, ¿no? Que viene allá y que ojalá puedan ser mucho mejores de lo que nosotros somos ahora. Amigos, me despido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.